Muy bien, los niños pueden ir pasando. Ah, Están entonces los pequeños, ¿no? Con la hermana Consuelo, adelante. Y también con la hermana Fernandina. Despacio. Muy bien. También puedes pasar tú a la clase de la hermana Fernandina. Ve ahí al... Eso es, eso es. Muy bien, vamos a orar un momento, hermanos, antes de entrar a la palabra de Dios. Gracias, Señor, Padre Celestial, por esta mañana llena de gozo, porque no hay momento más grande y sublime que estar, Señor, delante de tu presencia, unidos en el amor de Cristo. Y un día, Señor, esta misma congregación será de millones y millones y millones de hijos tuyos, una sola congregación en tu reino, donde no habrá más separación, donde veremos a todos los que nos han precedido, Señor, y tú estarás, Señor, dirigiendo esta misma reunión, como dice tu palabra, en el día de la eternidad. Señor, háblanos por tu palabra, anhelamos oír tu voz, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces en nuestras Biblias al libro de Génesis, hermanos. En el capítulo 4, Génesis, el capítulo 4. Hoy día nuestro tema se titula La desgracia de la falta de autoridad. Eso encontraremos aquí en Génesis capítulo 4. La desgracia, el caos, la hecatombe, digamos así, de la falta de autoridad. Y leeremos primero entonces del versículo 8, Génesis 4, del 8 hasta el final, primero vamos a leer. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra Abel su hermano y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, vagabundo y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad de perdonar. He aquí me echas hoy de la haz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y extranjero en la tierra, y será que cualquiera que me hallare me matará. Y respondióle Jehová, cierto, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallase. Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Henoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Henoc. Y nació a Henoc Irad, e Irad engendró a Mabiael, y Mabiael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sela. Y parió Ada a Jabel, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y de los que tienen ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tañen arpa y órgano. Y Sela también parió a Tubal Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Noema. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sela, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe, que 7 veces será vengado Caín, mas Lamec 70 veces 7.
Y conoció Adán aún a su mujer y parió un hijo y llamó su nombre Set, porque dice, Dios me ha dado otra simiente por Abel, al cual mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Muy bien, ya habíamos visto, ¿no?, lo que sucedió entre Caín y Abel. Pero ahora entramos a un tema que encontramos estudiando este pasaje de Génesis 4 y quisiéramos dar primero una introducción a esto. Dios ha tenido diferentes etapas en la historia del hombre, recordamos, ¿no? 4.000 años desde Adán hasta el Señor Jesucristo. Y 2.000 años más hasta el día de hoy, un total de 6.000 años en la historia humana. Y no son millones de años del hombre, no, de ninguna manera. Si uno puede sacar la cuenta exactamente de aquellos años. Un famoso estudio, un famoso libro de alguien que se llamaba el arzobispo Ussher de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, mucho tiempo atrás, él estudió la cronología bíblica, especialmente la del Antiguo Testamento. Y él encontró 4.000 años casi exactos entre Adán y el Señor Jesucristo. Y 2.000 años más hasta ahora. Y aún eso concuerda con los días de Dios, porque en el libro de Pedro dice que para Dios un año es como 1.000 años es como un día y un día como 1.000 años. Han pasado 6 días, es decir, 6.000 años, 6 días en la historia de Dios, en el plan de Dios. 6.000 años, 6 días. Y está por llegar muy pronto de nosotros el último día, es decir, la venida de Cristo, los 7 años de tribulación y el milenio, que es como el día de reposo, el séptimo día. El séptimo milenio está muy pronto para llegar, donde será el descanso de la tierra tan llena de desastre por el pecado del hombre, donde Cristo reinará un día más, el día séptimo, el día de reposo. Todo eso concuerda en el plan de Dios. Bueno, pero si hablamos de algo que a veces se le llama dispensaciones, no hay un nombre exacto en la Biblia, pero hay épocas en la Biblia. La primera época se dice fue de la inocencia, es decir, Adán en perfección, sin pecado, ¿no? Y hubiese quedado ahí eternamente a no ser por el pecado del hombre. La primera época, la inocencia. La segunda época, la de la conciencia, que es justamente donde iremos hoy día a examinar, la época de la conciencia. Luego la tercera etapa, el gobierno humano, así se le llama. Luego veremos un poquito más lo del gobierno humano. Y la número 4, la época de la promesa, los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y los demás patriarcas, la promesa. Luego vino la época de la ley y luego ahora estamos en la época de la gracia. Y por fin vendrá la época del reino. 7 épocas, como le dicen también, 7 dispensaciones en el plan de Dios. Pero acá ya hay una cosa muy importante de entender. Cada una de las épocas del hombre o dispensaciones, cada una siempre termina en la más grande desobediencia del hombre. No tendríamos tiempo de examinar en mucho detalle, pero cada época que ha transcurrido en el mundo siempre ha culminado con la más grande desobediencia. Y aún la última época, que será la del reino, esos 1.000 años, el séptimo día, el día de reposo de la creación, ¿no? Aún esa época terminará en rebelión contra Dios. Podemos verlo para repasar un momentito en Revelación, que es Apocalipsis, capítulo 20. Miren, Revelación es lo mismo que Apocalipsis. La palabra Apocalipsis está en el griego y revelación es en el castellano. O sea, Apocalipsis significa revelación, por eso acá dice revelación. Capítulo 20, del 7 al 9.
Ahí entonces, esto es al final del milenio, ese reino perfecto del Señor Jesucristo, donde no habrá más guerras, no habrá más pobreza, toda la creación habrá sido redimida y el mundo entero será un solo reino. En la creación, ni siquiera los animales se devorarán nunca más los unos a los otros. Termina el milenio, el reino perfecto del Señor Jesús en la tierra. Versículo 7. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la batalla, el número de las cuales es como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los tragó. ¿Qué es lo que sucede al final del reino perfecto del Señor Jesús? Un rey perfecto, una creación perfecta, un mundo perfecto. No hay más miseria, no hay más guerra, no hay más injusticia con el Rey perfecto Cristo Jesús. Y aún así, al final de ese reino perfecto, aún así, el hombre en su gran mayoría dice que Satanás, bueno, Dios lo suelta de su prisión donde estuvo 1000 años para no engañar. Ahora, terminando el milenio, Dios expresamente lo suelta a Satanás. Y Satanás por última vez engaña a una gran parte del mundo, el número de las cuales como la arena de la mar, que hicieron engañados y siguiendo a Satanás, que hicieron al final de ese periodo de gobierno perfecto de Cristo. ¿Qué hace el hombre? Son engañados nuevamente y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos, de los que están acompañando a Cristo en el milenio. ¿Quiénes son esos ejércitos de los santos? ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Estando con Cristo allí en Jerusalén, los ejércitos de los santos, reinando con Cristo allí en Jerusalén. Nosotros, los ejércitos de los santos, anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos y de la ciudad amada, Israel, ¿no? La ciudad amada, ambos. Israel ya convertido a Cristo y también la iglesia reinando allí en la ciudad de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Quisieron destruir la ciudad de Dios y el ejército de los santos. ¿Y qué hace Dios? En un instante, fuego del cielo y los tragó en un instante. Y ahí termina la rebelión última, porque luego Satanás es arrojado al infierno. Pero todas las personas, millares, millones de millones, como la arena de la mar, fueron tragados por el fuego de Dios, fueron muertos en un instante. ¿Cómo culmina de las 7 épocas en la historia del hombre? La última, el 7º día, el 1000 años, el reino perfecto de Cristo. ¿Cómo termina? Aún así, teniendo un rey perfecto y un reino perfecto, el hombre se rebela contra Dios. Se rebela contra Dios sin causa y pretenden destruir la ciudad amada de Dios, Jerusalén, con todo el pueblo de Israel y con toda la iglesia. A ellos se dirigen los que encabezan el reino de Cristo, Israel y la iglesia. Y viene el diablo y junta una enorme parte del mundo entero para querer destruir a la iglesia y a Israel. Y Dios los traga en un instante con fuego, ¿no? Pero así culmina la época más perfecta de Dios en este mundo. Y si la época perfecta del Rey perfecto termina así, las otras épocas también. Ahora, la sexta época es la gracia, ¿no? O sea, la iglesia, comenzando de la venida de Jesús al mundo,
y hasta el día de hoy, que es la época de la iglesia, de la gracia de Dios. Y ahí nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que la iglesia también termina en apostasía? Porque todas las 7 épocas terminan en apostasía. Y la época de la iglesia también termina en apostasía. Ya hemos mencionado bastantes veces, ¿no? Estamos en la época de la Odisea, la última iglesia, la última etapa histórica de la iglesia. Y cómo esta iglesia de nuestro tiempo, del siglo XX y del siglo XXI, y cómo Dios le dice, porque tú eres tibio y no frío ni caliente, por eso yo te voy a vomitar de mi boca, porque tú dices que eres rico y no sabes que eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. La época más decepcionante de la historia de la iglesia es la del día de hoy. La época que nos rodea en el mundo. No estamos hablando del mundo incrédulo, estamos hablando del campo cristiano, de los que verdaderamente son cristianos, ni siquiera de las sectas, ¿no? Ni doctrinas falsas. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Y a la iglesia del Señor, Dios le reprende duramente ahí en Apocalipsis capítulo 3, diciéndole que Dios prueba el sabor espiritual de la iglesia del siglo XX, del siglo XXI. Dios prueba su sabor espiritual. Y Dios lo vomita, porque no puede Dios soportar ese sabor espiritual de la iglesia del siglo XXI. En esa época estamos. Y lo que es ahora dentro de la iglesia del Señor, lo que ya se ve, tantas desviaciones en la iglesia es poco, aumentará muchísimo más ha de aumentar en la iglesia y en el mundo que nos rodea también esa terrible apostasía. Entonces, ¿la lección cuál es? Si cada una de las 7 épocas del hombre, cada una de las 7 dispensaciones de Dios para el hombre, termina en rebelión contra Dios, invariablemente termina en rebelión contra Dios. ¿Cuál es la lección? La lección es, pues, el hombre no tiene remedio. Lo que dice en Jeremías, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. Así dice, no hay remedio para el corazón perverso del hombre. La única esperanza está en la persona de Dios mismo. Y en cada una de las diferentes épocas, porque son pruebas de Dios para el hombre. La primera época Dios probó al hombre en la inocencia, sin pecado. Terminó con el pecado de Adán. Luego la segunda época, donde estamos ahí, Génesis 4, ¿no? Que se le llama la época de la conciencia. ¿Cómo terminó? En el diluvio. Y Dios dijo que no iba a soportar más la maldad del hombre a su extremo. Y Dios dijo, enviaré un diluvio para destruir el mundo entero, porque la maldad del hombre había ido al extremo más increíble. Así termina la segunda época, y la tercera también, y la cuarta también. Cada una de las 7 épocas donde Dios trata al hombre de diferente manera, como para que no quede duda alguna de la maldad del hombre, no de Dios, del hombre, de la culpa del hombre. Y el hombre siempre pregunta, ¿no? Mira, si Dios existiera, no habrían tantas desgracias y no se morirían de hambre y los niños no sufrirían tanto. Pues todas esas desgracias que hay no tienen nada que ver en esas desgracias, Dios. Es por nuestro pecado, por nuestra culpa, es por la culpa del hombre, de nosotros, no por la culpa de Dios. Dios no tiene nada que ver en lo que nosotros nos hemos rebelado contra Él. Ahora, en la segunda época entonces, otra vez vamos a Génesis capítulo 4. Y ahí pues terminó ya la época de la conciencia con el pecado, ¿no? Y ahora se le llama a esta época la época del
de la conciencia. ¿Y por qué la época de la conciencia? Porque aquí Dios expresamente lo deja al hombre que cada uno se guíe efectivamente por su propia conciencia. Miren la sabiduría de Dios, ¿no? Porque actualmente, ¿qué es lo que dice la psicología humana? Dice, nunca le reprendas al niñito, porque le vas a traumatizar. Porque si el niñito solito va a escoger lo que es el bien, y tú enséñale y dile, aquí está el bien y aquí está el mal, tú escoge. Y según las teorías del hombre y de la psicología, el hombre solito escogerá el bien. Y nunca le vamos a llamar la atención, nunca le vamos a reprender. El castigo físico, peor todavía no. Y tú puedes ir a la cárcel porque si el papá agarra su correa, como yo lo he hecho con mis hijos varias veces, ¿no? Cuando eran pequeños, no de grandes, no necesario, pero así, agarrando la correa de cuero y mis hijos hasta ahora dicen, cuando mi papá agarraba su correa, silbaba todavía la correa en el aire. ¿Se acuerdan de eso? Y jamás, pues, ¿no? En la cara, eso sí eso es violencia para el niño. Pero el niño a veces necesita ser corregido y cuanto más pequeño necesita corregirlo. Pero ¿qué dice el humanismo actual? ¿Qué cosa es lo que dice? No le podemos a nadie obligar a que siga el buen camino. No le podemos a nadie obligar. Déjalo que él solito escoja su propio camino. Solito escogerá el camino del bien, lo cual es una gran mentira. El hombre solito siempre escoge el camino del mal. Eso es justamente lo que estamos examinando aquí. Si al hombre se le deja sin corrección, automáticamente el hombre escogerá el camino del mal. Y no es cierto lo que dice la psicología. Déjelo entonces, si lo deja solito, sin que nadie le corrige, sin que nadie le obligue, solito va a escoger el camino del bien. Eso es exactamente lo que Dios hace en esta segunda época, la época de la conciencia. Veamos allí, estamos en Génesis 4, lo que Dios hace con el criminal, con el asesino Caín. Fijémonos lo que Dios hace con él. Versículo 15, y respondióle Jehová, está hablando Dios con Caín, ¿no? 15, y respondióle Jehová, cierto, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallase. Ahora hay algo aquí bastante extraño realmente, pero cuando uno escudriña la palabra de Dios, uno entiende, esto es así, y comparamos la escritura con la escritura y entendemos, ya entiendo qué es lo que está haciendo Dios. Como decimos, son 7 épocas de Dios para el hombre, ¿no? Y en esta segunda época, Dios dejó que el hombre solito, sin que nadie le obligue, entre comillas, sin que nadie reprenda la maldad del hombre, cada uno se guíe por su propia conciencia. Sin autoridades, sin leyes, sin castigo de la maldad. Porque más adelante, en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios establece la ley, ¿no? Esa ley que dice, si vida por vida, si alguien asesinó a su prójimo, él morirá, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Le sacó el ojo a su prójimo, los jueces a él le sacarán su propio ojo. Lo dejó a su hermano con la mano inútil, a él los jueces lo dejarán igual, con la mano inútil. Y el que mató, vida por vida, mató a alguien, él morirá. No entrará en la cárcel, como ahora dicen las leyes, no estará en la cárcel 15 años ni 20 años. Él asesinó a alguien, él ha de morir. Eso es la ley de Dios. Más adelante en el pueblo de Israel, ¿no?
la ley de la equivalencia, como le llaman la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, y vida por vida. El asesino muere según la ley de Dios. Pero ahora, fíjense la diferencia, el asesino Caín, que mató a su hermano sin ninguna causa, lo mató. ¿Qué hace Dios con Caín? Si estuviéramos en la época de la ley de Moisés, Dios en un momento lo mataría, porque eso es por la ley de Dios. Pero estamos en una primera época diferente, en la segunda época diferente de la ley de Israel. Y por eso le llaman la época de la conciencia. Lo que dicen los psicólogos: a nadie le obligues a seguir el camino del bien. No, pues el hombre solito escogerá el camino del bien. Y si los padres no maltrataran a sus hijos, los hijos irían por la buena senda ellos solitos, sin que nadie le enseñe a seguir el bien, sin que nadie le reprenda, sin que nadie le corrija, sin que nadie le castigue, el niño seguirá el camino recto. No le reprendas, le vas a traumatizar. No le castigues, le vas a destruir. Eso dice el hombre. Y aquí está la prueba absoluta de que eso no es cierto. Porque en la época de la conciencia, Dios impide el castigo de la maldad y del malvado. ¿Qué hace Dios con Caín? Dice, no, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. O sea, Dios pone la ley al revés en realidad, ¿no? Más adelante, como digo, en la época de la ley, entonces debería Caín morir. Pero ahora no. Dios está impidiendo el castigo del malvado. Y Dios está diciendo, al que se atreve a castigar a Caín, a él será castigado, el que se atreve a castigar a Caín. Y Dios le pone a él una señal en él para que nadie lo matase. Porque ya desde ahí ya se sabía, ¿no? Él es asesino, él tiene que morir. Pero Dios pone una señal en Caín para que nadie lo mate. Es decir, expresamente Dios impide la ley en el mundo. Impide Dios que haya autoridades. Impide Dios que haya gobierno. ¿Qué es lo que resulta? Cada persona en el mundo comienza a guiarse por su propia conciencia. Nadie le dice no hagas lo malo. Al ladrón nadie lo castiga. Al criminal nadie hace venganza del criminal. No hay ley, no hay autoridad, no hay gobierno. El clima perfecto, ¿no? El ambiente perfecto para los psicólogos modernos. Nadie le corrige a nadie. Y eso es lo que Dios hizo en este momento. Luego, el primer resultado vino unas 4 generaciones después. Ahí mismo vemos entonces Lamec, versículo 23. Él es el bisnieto de Caín. Ya han pasado 4 generaciones, versículo 23. Y el bisnieto de Caín se jacta de que él es mucho más asesino que su bisabuelo Caín. 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sela: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe, que 7 veces será vengado Caín, mas Lamec 70 veces 7. Lo que está diciendo Lamec es: yo soy 10 veces más asesino que mi bisabuelo Caín. Eso es lo que dice. Porque al que se atreviera a castigar a mi bisabuelo Caín, había un castigo de 7 veces contra el que hiciera eso. No, pero el que se atreve a hacerme algo a mí, 70 veces 7 va a ser castigado. El que castiga al culpable será castigado 70 veces 7. Han pasado 4 generaciones y la maldad ha aumentado 10 veces en 4 generaciones. Y Lamec lo dice, lo proclama. Escuchen. Yo soy 10 veces más asesino que mi bisabuelo Caín. Resultado de la falta de autoridad en el mundo,
Nadie le decía a nadie, no hagas esto, esto no se hace. Nadie castigaba al delincuente. No había ningún gobierno. Cada uno seguía el camino de su propia conciencia. Y ese es el resultado. Avanzamos un poco más, no tanto más. Avanzamos a Génesis capítulo 6, desde el versículo 5. Génesis 6, verso 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. ¡Qué terrible! Ahora, la maldad predomina en el corazón de los hombres todo el tiempo. Día y noche la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Todo intento de los pensamientos del hombre ciertamente era malo todo el tiempo. Poco después, 4 generaciones después de Caín, la maldad creció 10 veces. Ahora hemos avanzado algunos siglos y ya no hay medida para el extremo de la maldad. Y es ahí donde la maldad ha crecido de una manera incontrolable. Por lo tanto, Dios decide destruir el mundo entero por medio de un diluvio mundial. Seguimos leyendo. Verso 6. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he creado de sobre la haz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios anduvo Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, e hinchióse la tierra de violencia. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos. Y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. Pero luego dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová, en medio de una generación maligna hasta el extremo. Ahora, saben que esa maldad hasta el extremo se va a repetir en el tiempo de la tribulación. Y se han dado ustedes cuenta, hermanos, cuán cerca estamos del tiempo de la tribulación y cuán cerca estamos del anticristo y cuánto campo ha ganado en el mundo entero la ideología del anticristo. Porque la ideología del anticristo, dice la Biblia, es levantarse directamente en contra de la autoridad de Dios. Y la autoridad ha sido puesta en el mundo de parte de Dios mismo, en todos los niveles, empezando en el hogar, empezando allí. Y es por eso tan importante que los padres puedan encaminar a sus hijos con amor primeramente, sí, y con corrección, y a veces con castigo también. Con castigo como Dios lo indica, porque Dios no ha indicado destruir al niño con violencia de ninguna manera. Pero sí Dios parece que hubiera preparado un lugar específico, para castigar al niño donde no le va a hacer mayor daño a su cuerpo, le va a doler bastante, sí.
Como les digo, ¿no? Yo usaba una correa de cuero y allí en ese lugar, de ninguna manera en otra parte del cuerpo. Pero eso es lo que Dios nos instruye. Ahora, una cosa les digo, a mis hijos muy pequeñitos les hemos corregido, mi esposa y yo. Muy pequeñitos. Claro, no con una correa, ¿no? Pero desde muy pequeñitos. Otra cosa más, las veces que nos ha sido necesario a mi esposa y a mí castigarles, no ha llegado ni a 5 veces siquiera. Tal vez hasta 5 veces fue necesario castigarles físicamente. Y luego nada, porque aprendieron muy pequeños. En primer lugar aprenden, este es mi papá, esta es mi mamá. Y yo siento que me aman, que mi papá me ama y también mi mamá. Pero también, ahora voy entendiendo que aquí yo no hago lo que me da la gana. Aquí hay alguien que manda y es mi papá. Y eso lo entendieron muy pequeñitos, muy pequeños. Y como digo, no fue más de 5 veces las ocasiones en que yo necesité sacar mi correa y castigarles. Porque eso es lo que Dios nos ordena hacer. La autoridad, que es la misma en todos los niveles. Dios está sentado en su trono en el cielo y Él es el que reina sobre el universo entero. Hay alguien que se ha levantado contra la autoridad de Dios. Es ese arcángel grande, querubín grande, llamado Lucero desde el Antiguo Testamento. El diablo, Satanás, el acusador, la serpiente, él se levantó desde el inicio contra la autoridad de Dios, desafiando la autoridad de Dios. Y lo hace hasta el día de hoy. Y no terminará Satanás de desafiar la autoridad de Dios hasta que al final del milenio, como vimos hace un ratito, ahí, porque Dios los traga con fuego del cielo y Satanás será arrojado al lago de fuego eterno para nunca más desafiar a Dios y engañar al mundo entero. De manera que al no haber autoridad en esta primera época, en ningún nivel, porque se contagia, Dios no permitió la venganza, la justicia con el asesino. Y entonces, bueno, ¿por qué lo hizo Dios? Porque Dios es Dios y porque Dios sabe lo que hace, por eso. Pero Dios mismo impidió, sin gobierno, sin autoridad, sin leyes, sin corrección del malvado. Y luego, pocos siglos después, dice Dios, la tierra está llena de violencia. ¿No se suponía que el hombre es bueno? ¿No se suponía que solito, sin corregirle, sin castigarle, el hombre va a seguir el camino del bien? ¿Dónde está la ignorancia grande de los psicólogos? ¿Dónde está su afirmación de que el hombre es bueno? Y como digo, esta maldad extrema, ¿no? La tierra Dios observó que la tierra, miren, externamente, los síntomas externos de la maldad del hombre, la tierra estaba llena de violencia. Cualquiera mataba a su prójimo sin ningún problema. Lo que hay ya un poco en nuestra patria, ¿no? Un muchacho de 14 o 15 años agarra su arma y mata a cualquier persona y ni siquiera le hacen nada, porque el pobrecito, como es menor de edad, no sabe lo que hace, no sabía qué hacía cuando estaba matando. Por eso, por la falta de castigo, es que está así nuestra sociedad. Y los delincuentes hacen lo que les da la gana, ¿no? Y un delincuente va a un negocio y le pide, ¿me paga usted? En un mes me paga, bueno, 500 soles o 700 soles me paga usted al mes. Y si no me paga al mes 700 soles, yo lo incendio su negocio o de repente lo mata a usted o a alguien de su familia.
Y eso es lo que hay acá en el Perú. Ahora, la misma violencia extrema, como decíamos, ¿no?, en palabras del Señor Jesús, se repetirá en el tiempo de la tribulación. Y como nosotros estamos tan cerca del tiempo de la tribulación, es por eso que la maldad aumenta. Dicen que la tecnología en el mundo aumenta a una velocidad tan grande que nadie puede alcanzarla, el avance de la tecnología. Y la maldad a la misma velocidad aumenta que la tecnología. Pero nosotros no vemos los síntomas de esa maldad, hermanos. ¿Puedes corregir a tu hijo en tu casa? No puedes. La ley peruana dice que tú no puedes corregir a tu hijo. Y puedes ir a parar en la cárcel si tú castigas a tu niño, como yo lo hacía años atrás. ¿Y la maestra puede corregir a sus alumnos? ¿La maestra es autoridad en su salón? No más es autoridad el maestro ni la maestra. Está impedido de corregir, ni verbalmente ni físicamente puede corregir en su salón de clase. Mientras tanto, nosotros los creyentes, bien dormidos estamos de lo que va sucediendo. En palabras del Señor Jesús, el Señor dice: se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir en el tiempo de la tribulación. Escuchen bien, se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir, los hijos a los padres. Ahí se ve la terrible maldad. Y en el tiempo de Noé, ¿no?, un síntoma externo de la maldad, la violencia. La tierra estaba llena de violencia, hasta 3 veces lo dice allí. Y otro síntoma, ya no externo, sino interno del corazón. Versículo 5 nuevamente, 6:5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Ahora, se puede decir que nosotros tenemos pensamientos malos en algún momento, ¿no? Incluso al que no sea creyente, en algunos momentos tendrá pensamientos, intentos malos. Pero que todo el tiempo, día y noche, ahí dice, todo el tiempo, día y noche, no paraban de elucubrar cosas malas para poder cometer. La violencia externamente y el corazón internamente, ambos llenos de la maldad más increíble que pudo haber. Por lo cual Dios decidió destruir la humanidad completa. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 9 un momentito. Al final del diluvio, después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé, y al hacer el pacto con Noé, hace este pacto con toda la descendencia de Noé, ¿no? Esa descendencia somos nosotros. Génesis capítulo 9. Leemos un poco allí. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra. Han quedado 8 personas después del diluvio universal. Solamente 8. Noé y su esposa y sus 3 hijos, y las esposas de sus 3 hijos. Y con ellos, Dios, habiendo dejado limpia la tierra, habiendo destruido Dios el mundo entero, la humanidad entera, queda en paz, queda limpia la creación. Y Dios hace un pacto con esta nueva humanidad de Noé y sus hijos. Verso 2. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces de la mar. En vuestra mano son entregados.
Todo lo que se mueve, que es vivo, tendréis por mantenimiento. Como verdura de hierba os lo he dado todo. Empero la carne con su alma, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente vuestra sangre, que es vuestras almas, yo la demandaré. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré el alma del hombre. El que derramare sangre de hombre, en el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora sí, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Los jueces derramarán la sangre del asesino. Ahora sí, por primera vez, Dios establece el principio de autoridad en el mundo, y de gobierno en el mundo, y de leyes en el mundo. Y vamos un momentito también a Romanos capítulo 13. Y este capítulo está dirigido en primer lugar a nosotros como hijos de Dios, y en realidad al mundo entero, pero en primer lugar a los que son hijos de Dios, a nosotros. Romanos 13, del 1 al 7. Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas. Es decir, la autoridad, a eso se refiere, ¿no? Las autoridades. Verso 2. Así que el que se opone a la potestad, al orden de Dios resiste. Y los que resisten, ellos mismos recibirán condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor de las buenas obras, sino de las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque te es el ministro de Dios para bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae la espada, porque es el ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le seáis sujetos, no solamente por motivo de la ira, mas aún por la conciencia. Porque por esto les pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad pues a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Y por eso dice en otras partes también la Biblia, temed a Dios, honrad al rey. Y las dos cosas van juntas. Temed a Dios, honrad al rey. Claro, ya no hay reyes, entonces diremos al presidente, temed a Dios, honrad al presidente. Ahora fijémonos con cuidado cómo nos dice el versículo 4. Es una autoridad incrédula, es una autoridad que frecuentemente se corrompe esta autoridad. Pero ¿qué dice Dios de esta autoridad? Verso 4, porque te es el ministro de Dios para bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae la espada, porque es, de nuevo, porque es el ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. ¿Para ejecutar la ira de quién? No del ministro de Dios, sino para ejecutar la ira de Dios. ¿Quién es este ministro de Dios que ejecuta la ira de Dios? ¿Quién es? No es Jesús. Fíjense bien, leamos otra vez el versículo 4. ¿Quién es? Versículo 3, desde el versículo 3. Y verso 4. ¿Quién es ese ministro de Dios? Es un hombre incrédulo. Y frecuentemente es un hombre que se corrompe y que recibe también coimas. ¿Quién es?
¿Quién es el que lleva la espada? Bueno, ya espada no, sino ahora, ¿quién es el que lleva el arma de fuego? El policía, la autoridad humana, la autoridad incrédula. De ellos está hablando. Ministro de Dios es el policía y no lleva por gusto su revólver, porque lleva el revólver vengador para ejecutar su ira, es decir, la ira de Dios. ¿A quién? Al que hace lo malo. Está hablando de un policía y también de otras autoridades. ¿Y qué dice? Versículo 1 nuevamente. Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, las autoridades, ¿no? Porque no hay potestad sino de Dios. Fíjense ese principio, no hay potestad, o sea, no hay autoridad, sino es de parte de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Autoridades, pregunta, ¿autoridades incrédulas? Sí, autoridades incrédulas. Autoridades, pregunta, ¿autoridades que se corrompen? Sí, autoridades que se corrompen. Sin embargo, esa autoridad, aunque se corrompa, el cargo de autoridad se lo ha dado Dios para conservar en el mundo la justicia y la ley y el orden. Y cuando no hay esas autoridades, acabamos de ver en Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 6, acabamos de ver la desgracia de la falta de autoridad. Y lo que está diciendo aquí es, Dios ha establecido las autoridades. Al final del versículo 1, y ya estamos terminando aquí, ¿no? Al final del versículo 1, las potestades que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, al orden de Dios resiste. Las potestades que son de Dios son ordenadas. Las autoridades que hay son ordenadas por Dios. Si hay un presidente de la República, ese cargo ha sido establecido por Dios. Si hay un comisario que está en el área de Chosica, el mayor comisario, es autoridad para evitar la delincuencia, ¿no? ¿Quién colocó como autoridad a ese mayor comisario? Lo colocó Dios, no lo colocó el hombre. Lo coloca Dios como mayor comisario para que evite la delincuencia en esta ciudad. ¿Comprendemos, hermanos? Ese es el orden de Dios. Ahora, aunque hay autoridades, todavía la maldad es grande, sí. Pero ¿qué sucedería si no hubiese estas autoridades? Lo que sucedió en Génesis 6. Todo intento de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y la tierra se llenó de violencia. Y Dios dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová, ¿no? Como nosotros hemos hallado gracia en medio de una generación maligna y perversa, dice la Biblia, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, los hijos de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por la luz que ilumina de ella, de tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido, que muchas veces es bastante sorprendente para nosotros. El orden de autoridad en el mundo entero no fue colocado por el mismo hombre. Tú colocaste las autoridades, Señor. Y estas autoridades son llamados ministros de Dios, vengadores para ejecutar la ira de Dios en el mundo. Gracias por haberlo entendido así, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner